Y Boriboya, y Bochiche, bendiciones a todos. Hoy vamos a conversar sobre un Odun llamado Ogunda Iguri, Ogunda Kwanaji, también conocido como Ogunda Aledo, Ogunda Odo. Este Odun tiene una historia muy parecida al Odun Ocheka. En realidad vamos a hablar de un personaje llamado Asese Lagodo, que es el hacedor o el sirviente de las cabezas de los reyes. La historia comienza con este personaje cuando iba a bajar a la tierra. Al bajar a la tierra se le recomendó hacer diferentes esboces. Estos esboces iban dirigidos directamente a su ori, pero también a su impori, es decir, a los pies. Una vez que hace todos estos esboces y cumple con lo que se le designó en el cielo, diciéndole incluso que iba a tener una gran posición, llegó a la tierra. Este personaje, Asese Lagodo, estaba realizándose los rituales que tenía que realizar en la tierra, que era la rogación, o sea, hacer esbo ori y hacer esbo con sus pies, diciendo una oración muy conocida por nosotros, que dice: donde mis pies me lleven, estará mi ori. Donde mis pies me lleven, estará mi ori. Muchos de los seguidores de Lobba en la tierra donde él estaba escucharon esas declaraciones y se las dijeron a Lobba. El Lobba mandó por él. Teniéndole en su palacio, lo invitó a quedarse la noche y al día siguiente Lobba le pide a Asese Lagodo que le realice el ceremonial que estaba haciendo para él. En un momento que se le empezó a hacer, hizo esa de la misma declaración: donde mis pies me lleven, mi cabeza estará. Yo sé que estas declaraciones las escuchaste en 8K seguramente, las has leído en varios Odun. Pero sin embargo, aquí en este Odun tiene una connotación importantísima, por eso comienzo por ella. Seguimos. El rey escuchó esas declaraciones, se molesta, porque pareció un insulto decir que como de que los pies iban a patear las ideas de la cabeza del rey, que no tenía nada que ver. Sabemos que también bajar la cabeza hacia los pies es símbolo de reverencia, y decirle a eso, al Lobba, al rey, fue como un insulto. Inmediatamente el rey lo vendió como esclavo para otros reyes, en donde sirvió a diferentes reyes, pero todos lo votaban por la misma situación, ya que no entendían las declaraciones que le estaba dando. En un momento que cayó en manos del rey, según la literatura, en manos del rey de Benin, el rey decidió sacrificarlo para Olokun. Mandó a realizar un cajón donde lo iba a meter incluso vivo y tirarlo al mar. En una tierra adyacente, llamada la tierra de Igori, donde estaba el rey Asagi Igori, estaba pasando por una situación adversa, ya que el rey estaba a punto de morir. Y fueron por adivinación. En dicha adivinación se le dijo a todo el pueblo que estuviese pendiente que el sucesor del rey, que no tenía hijos para obtener la corona, iba a llegar a través del mar. Es decir, iba a venir un viajero a través del mar que tendría que ser coronado como un rey y darle la posición de rey que iba a traer estabilidad para su tierra. Resulta que durante el tiempo que estuvo en ese tipo de cajón, el mar Olokun lo fue llevando, o Ileokun lo fue llevando hasta esa isla. El rey muere, el rey Asai Igori muere, y todos los habitantes están muy pendientes, vigilantes de quién iba a llegar a través del mar. Y resulta ser que desde lejos ven el cajón flotando que va llegando hasta la isla. Avisan a todo el mundo que viene un cajón. Para su sorpresa, dentro del cajón se escuchaban llantos. No era más que los llantos de Asese Lagodo. Asese Lagodo duró vivo dentro del cajón sin asfixiarse porque había hecho esbo con Eshu. Y Eshu había buscado la manera de que entrara oxigenación dentro de dicho cajón. Ellos destapan el cajón. Al destapar el cajón, sacan a este hombre, al cual el pueblo lo hizo rey. Le dio la posición y lo sentaron en el trono, tomando una gran posición este hombre. Con el tiempo llegaron negociaciones entre los pueblos, donde él tuvo que ir hacia las tierras del rey de Benin. El rey de Benin, al verlo, lo reconoce y definitivamente le dice: habíamos cometido un gran error. Usted tenía razón. Donde su cabeza quiera ir, sus pies los van a llevar. Y así consiguió la estabilidad. Esto nos deja una moraleja muy importante a todo aquel que tiene este Odun. Lo primero es que estamos en el lugar donde nuestro ori nos está llevando. Lo que quiere decir que siempre tenemos que mantener nuestra cabeza fresca, relajada, tranquila, libre de inquietudes y desasosiego, ya que dependiendo de nuestros pensamientos, dependiendo de nuestra forma de analizar la situación en nuestra vida, llegaremos a nuestro punto, hasta donde está la riqueza y la estabilidad. Él fue sirviente de muchos reyes, pasó situaciones adversas, fue botado, fue maltratado, para al final, creyendo en lo que se le había declarado desde el cielo de que iba a ser rey, lo logró. Cualquiera entra en una depresión y vacío espiritual, creyendo que las situaciones adversas que está viviendo no tienen un fin lógico. Esto también nos enseña que siempre todo nuestro destino se va a cumplir como debe ser. Y si tú tienes este Odun, estás nacido para reinar. ¿Bajo qué precepto? Bajo el precepto de
Sé perseverante bajo el precepto de creer en Ifá y sobre todo de creer en tu propio Ori, manteniendo siempre tu cabeza fresca y manteniendo siempre haciendo Evo. Ahora, cuando hablamos de los pies, hablamos de Impor, hablamos de tu doble espiritual, que es aquel que te va a llevar al punto donde tienes que reinar y vas a tener estabilidad, aunque tengas que pasar situaciones adversas. Si nos damos cuenta, también este Odu nos enseña la manifestación de Olokun como una pieza fundamental en la vida del ser humano, porque no fue más que el transporte necesario para llevar a Cese el lago hacia las islas donde fue coronado rey. Si tú analizas detenidamente la historia, Olokun jugó el papel más relevante en la historia de este personaje, ya que si sus movimientos, sus olas o la marea no hubiese dirigido ese cajón hasta esa isla, simplemente él no hubiese llegado a su destino. Eso sin olvidarse de lo que se logró gracias a Eshu, que le permitió la oxigenación suficiente para no morir ahogado dentro de ese cajón. Es muy importante analizarlo desde esta óptica, puesto de que si nosotros nos descarrilamos o nuestro Ori se descarrila, nuestro Ori toma una posición negativa, simplemente no vamos a lograr nunca llegar a nuestros objetivos. Es por eso que este Odu habla muchísimo de la tranquilidad que debe existir en el ser humano, de la tranquilidad que debe existir en la persona. Este Odu habla muchísimo de la inteligencia que se debe aplicar, de que aunque pases situaciones adversas en tu vida, van a ser las hojas que tienen que caer de tu cuerpo para que puedas retoñar en un ser de luz, en un ser positivo y en un ser con posición. Ahora, vamos a desarrollar este Odu para enseñarles a ustedes realmente dónde están las respuestas a los diferentes problemas que han tenido en su vida. Soy Carlos Pérez, solo Batalao Chanicúa, bueno, Rumiro Sofún y Fachepío Mundo. Ahora bien, en nuestra regla de Ocha, cuando vemos este Odu, podemos decir que estamos al frente de situaciones adversas donde la persona debe cambiar su estilo de vida, donde debe aceptar lo que vivió como aprendizaje para ser alguien mejor, no para ser alguien peor. Sin embargo, vas a conseguir que sea el falso profeta, que es el camino del Ekba, el camino donde Changó gobernaba todas las tierras, y el Ekba un día agarró tablero, irofá, agarró todos los instrumentos y llegó todo hacia un pueblo diciendo que él venía a salvar o a gobernar ese pueblo. Y ahí es donde el Ekba o el Ekwa decía todas las cosas que el pueblo tenía que hacer, y evidentemente era bueno prediciendo las cosas. Y mucha gente llegaba hacia él y le hacían mucho caso el Ekwa a lo que decía. Sin embargo, pasado un tiempo, la gente le decía, bueno, en ese momento cuando lo conocieron, el Ekwa le hacía todo gratis a todo el mundo y ayudaba a todo el mundo sin pedir nada a cambio, solo la reverencia hasta él, la reverencia hacia él, perdón. Sin embargo, llegó un momento donde el Ekwa dijo, bueno, ahora todos ustedes que están bien me tienen que pagar. Y la gente empezó a ver la actitud del Ekwa, que empezaba a quitarle todo lo bien que le había ido a la gente, se lo empezaba a quitar. Hasta que un mensajero llegó donde Changó contándole la situación. Al llegar Changó, el Ekwa bajó su cabeza hacia Changó y Changó le dijo por qué estaba haciendo eso con su pueblo. Que realmente está bien que haga el bien, pero no tiene que por qué después de un bien hacer un mal. Por eso que le llaman el falso profeta. Por eso que también se dice que el Ekwa puede hacer tanto el bien como puede hacer tanto el mal, y aquí es donde queda evidenciado incluso que el Ekwa te puede cobrar todo lo que te ha hecho y tú no le has prestado atención y no se lo has pagado. Es importante destacar que aunque tenemos muchísimas historias, hay otras que son irrelevantes, hay otras que no tienen ningún tipo de sentido con respecto al comportamiento moral y ético de este Odu. Sin embargo, hay unas que sí tenemos que prestarle muchísima atención en nuestra regla de 8. Como por ejemplo, es la historia de la tierra Ogunda Niejo, que era gobernada por Ochun, donde la gente en esa tierra tenía la sangre fuerte. Se la voy a resumir la historia para no hacerla larga. Lo cierto es que Ogun vivía iracundo y se alimentaba de todo tipo de sangre, todo lo que se le acercaba. Y Ogun llegó hasta esa tierra. Llegando hasta esa tierra, empezó a darse con el machete en la barriga como un tipo de maldición a los habitantes de esa tierra, porque veía que era fuerte la sangre de esta gente. Esta gente empezó a crearle guerras entre sí y empezaron a luchar entre ellos mismos, a pelear entre ellos mismos gracias a la maldición que Ogun había lanzado. Ochun, preocupado por esta situación, fue a ver a Orunmila, el cual le indicó que hiciera el Bokun Oñi o Ojin para que calmara a Ogun. Y mediante ese encantamiento, sacó a Ogun del monte y lo tranquilizó. Por eso es que es importantísimo en el momento que se va a coronar Ogun, aparte de otras historias que existen, hacer este ceremonial con Ogun, donde Ochun fue el que lo pudo apaciguar, el que lo pudo traer hasta Obatalá para que Obatalá lo apaciguara y él que se quedara totalmente calmado, diciéndole a Ogun que tenía que de una manera tratar de tranquilizarse a través de diferentes voces que no lo voy a nombrar aquí por situaciones que no debo hacer, pero
Es importante el apaciguamiento de Ogún. Ahora bien, más que hablar de ese ceremonial, vamos a hablar de Ogún. Ogún en este Odun siempre va a ser el orisha que debes mantener tranquilo, apaciguado. Tienes que mantenerlo fresco, ya que Ogún juega un papel fundamental en este Odun. Incluso la miel juega un papel fundamental en este Odun. La miel tiene una gran posición en el Odun Ogunda Iguri. Mantener a Ogún apaciguado significaría mantener la tranquilidad en tu propio hogar, tranquilidad en tu vida, porque este Odun refleja en el ser humano guerra con todo el mundo, porque incluso dice aquí hay guerras en la casa, siempre se van a aparecer las guerras en la casa, esos enfrentamientos entre la familia que debemos tener muchísimo cuidado para no generar negatividad a los demás. Este Odun también te va diciendo o te ayuda a analizar la importancia de tener la tranquilidad en tu propia mente. Porque si tu cabeza no está tranquila, tu vida no está tranquila. Por eso es que este Odun viene hablando incluso de grandes enfermedades psicológicas, donde la persona puede padecer de desorden en sus ideas, donde incluso puede llegar a ser o parecer esquizofrénico. Aquí hay que tener cuidado con los pensamientos. Aquí hay que hacer mucho esbo y mantener la cabeza fresca. La persona que tiene este Odun, bien sea en Icofá, bien sea en Owofacán, bien sea en cualquier deidad, es importante destacar que debe medir cómo dices las cosas, cómo haces las cosas, cómo te comunicas. Porque dice Ifá que la forma como tú te comunicas puede ser hiriente hacia los demás. Evitar herir a las personas que te ayudan. Tienes que saber ser agradecido o agradecida, porque fíjense también que hay momentos donde decimos en este Odun que Ogún se abrió la barriga él mismo en un ataque de ira. Entonces, Ogunda Guanayé nos viene enseñando desde ese punto de vista a mantener el control de la vida o de tu propia vida es lo más importante. ¿Cómo mantienes el control de tu vida sin dejar afectarte por el mundo exterior? Porque evidentemente el desorden que puede existir puede ser por el mundo exterior. Aquí hay que tener cuidado con hijos ajenos, tratar de no cuidar hijos ajenos. Aquí hay que tener cuidado con los hijos pequeños, lo que llamamos nosotros muerte súbita. Hay que evitar, ¿saben lo que significa muerte súbita? Cuando el niño está pequeño y se ahoga con su propia saliva, o todavía no se ha identificado la causa de la muerte súbita, pero sí se habla de la muerte de los niños pequeños, que de hecho que hay una historia de las dos mujeres donde ellas pelean entre sí, porque una bajaron del cielo, le mandaron a hacer esbo, eran esposas del mismo, las dos eran esposas de un solo hombre celestial, bajaron las dos, tuvieron 7 hijos cada una. Mientras una salió al mercado, le pidió cuidar los 7 hijos y se los cuidó perfectamente. Cuando la otra salió al mercado, también le pidió lo mismo, pero esta, todo lo contrario, le dijo a uno, ve a buscar cierta plátanos para comer a la cosecha, a la siembra. Ve a buscar, y ahí en ese momento lo atacó un animal felino. Después mandó a otro de los hijos de la que estaba en el mercado. Y cuando lo mandó a buscar, la tragó una tragavenada, una búa, se tragó el otro hijo. Y así sucesivamente iban mandando los hijos, iban pasando fenómenos. Cuando vino la mamá a preguntar por sus hijos, había pasado lo contrario que cuando ella lo estaba cuidando. Ella había perdido sus hijos. Así que esta mujer se declaró en ese momento, en alguna literatura le llaman Akpo o Akapo, no Akapo, sino Akpo, a la muerte de los niños pequeños. O sea, fue declarada como la que se encarga, esa deidad que se encarga, como sus hijos no fueron cuidados, cuando la madre descuida a sus hijos caen en la mano de estas enfermedades o esta muerte repentina. Por eso que, en fin, lo que quiere decir este otro que hay que cuidar muchísimo a los hijos, pero también hay que tener mucho cuidado con las personas que quedan a nuestro cuidado. Valga la redundancia, las personas que quedan bajo nuestra vigilancia, puesto a los niños que quedan bajo nuestra vigilancia, porque podemos en determinado momento cometer un error en el cuidado de estos niños y generarle incluso la muerte a alguno de ellos y pagar la responsabilidad de la irresponsabilidad ocurrida con respecto a los niños ajenos. O también nos enseña a que no podemos dejar los hijos en cualquier lado. No todo el mundo va a cuidar los hijos como los cuidas tú mismo. Nunca deje, si usted tiene este Odun, nunca deje a sus hijos con niñero. No, pero es que yo trabajo, ¿cómo hago? Bueno, busque la manera de que sea por lo menos un familiar responsable, una abuela, alguien que usted... Pero aquí hay que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos, para no cargar con responsabilidad en nuestra vida que incluso nos lleve a nosotros a un estado alterado, de incluso de nuestra propia mente por la responsabilidad que lleva a que haya pasado algo gracias a que no prestaste atención a quien le dejabas a tus hijos. Así que ten cuidado con eso, cuida mucho a tus hijos, ten cuidado con hijos ajenos, si es preferible no cuides a ningún niño, si trabajas en escuelas, colegios o en parte donde estén niños, déjame decirte que es el peor trabajo que puedes tener.
Tienes que cambiarlo. Si eres Ogunda Cuanayé, tienes que cambiarlo, porque en un momento va a pasar un fenómeno donde puedes pagar responsabilidad por algo que suceda a un niño bajo tu responsabilidad. Perdón. Entonces, ten cuidado con ese tipo de trabajo. Ten cuidado, no, estoy en este país y me salió un buen trabajo cuidando 3 niños, entonces te descuidas, un niño se cae, le pasa algo al niño y por mala suerte, o sea, ese astral, ese adagio va a estar persiguiéndote y por mala suerte vas a pagar y puedes pagar incluso con tu libertad lo que suceda. Así que a la distancia ese tipo de trabajo. Es preferible la libertad y la tranquilidad que los 3, 4, 2, 5, 20, 30 dólares que te puedas ganar en un día o 100 dólares que te puedas ganar en un día por cuidar niños. Así que si tienes este otro, no cuides niños ajenos. Cancelado. Tremendo tabú para ti hacerlo. Fíjate algo, si nosotros nos mantenemos en la vida cargando con las cosas negativas que nos sucedieron, si nosotros nos mantenemos en nuestra vida llevando el sufrimiento antiguo, llevando situaciones, es decir, vamos caminando en el transcurso de nuestro destino, pero van pasando sucesos negativos y esos sucesos negativos los guardamos en el bolso. Nunca vamos a conseguir un punto para ser feliz. Por eso es bueno todo ese bolso de cosas negativas, de dolores, de sufrimiento que llevas a tu espalda, quítatelo para que puedas comenzar una historia nueva, refrescante en tu vida. ¿Por qué? Porque necesitamos retoñar, necesitamos dejar que esas hojas salgan en nuestras vidas nuevas, pero que no quede marcada con el pasado, que no quede marcado con nada negativo. Aquí hay que respetar muchísimo a las mujeres. Hay que tener mucho cuidado con faltar el respeto a las mujeres. Las mujeres son importantes en este orden. Si eres hombre y tienes este orden, tienes que evitar a lo máximo no solo la violencia, sino el maltrato verbal, los arranques de primera. Es preferible que antes de agredir una dama, usted se retire de la vida de la misma. Porque en este orden las mujeres juegan un papel y un rol fundamental. Las mujeres son importantísimas. O los Dumares, Orúmila y Fa, en este orden cuida a la Ubiní. Muchísimo más que a los Kuní, es decir, muchísimo más que al mismo hombre. Así que analizar muy bien en el momento de elegir una relación o en el momento de tener una relación para evitar ofuscarse, porque usted es una persona que se sale de sus canales y es explosiva. Entonces es preferible, si usted está con una persona que lo puede sacar o le sabe sacar esa explosividad, es preferible retirarse antes de cometer un error muy grave en su vida. Ahora, aparte de Ogún, no solo fue luchador en este otro. O sea, es decir, no es solo el que plantea la guerra, tampoco es solo el que defiende. Fíjate que te hablé del Orisha Oshun. La Orisha Oshun. Esta Orisha es importantísima. Esta Orisha es la que te defiende a capa y espada. Muchas personas que tienen ya iniciación en Ocha, o Orisha, coronado, como decimos nosotros en la regla de Ocha, pero tienen este Odun, hermano Orula. Usted tiene que prestar muchísima atención. Escúcheme bien. Muchísima atención al Itán de Ochun. Ochun, como recibir caracol de Ogún y todo lo que tiene que ver con Ogún es importante, Ochun lo es también. Ochun lo es también. Porque hay caminos donde hubo una guerra grandísima, o venía una guerra grandísima. De hecho, Ochun se le llamaba Yemese. Esa guerra grandísima que había, Yemese prometió, gracias a los sacrificios que se le dio, que se le hizo, prometió defender con el corazón, con su sangre, con su cuerpo, a este pueblo. Y este pueblo, el pueblo de Ido, este pueblo cayó en una gran batalla, en una gran guerra, y Yemese no aparecía por ningún lado. Y ella dijo, cálmense que ya voy. Si yo dije que iba, voy. Y así fue como Yemese se presentó en el pueblo y con su espalda fue que ella atrapó todas las flechas que venían al pueblo con su parte, con todo. O sea, ella defendió el pueblo y Ido no perdió, Ido ganó la guerra. No pudieron conquistar esta tierra gracias a Oshun. Aquí Oshun es muy guerrera, por eso que yo digo, respeten a las mujeres. Y de ahí es donde saco el tema de las mujeres. Porque aquí Ochun juega ese papel fundamental que nosotros debemos conocer en realidad dentro de nuestra cultura. Ochun es una guerrera que incluso tuvo mujeres guerreras a su mando. Por eso es que hay caminos donde Ochun incluso nadie podía con ella. Entonces aquí lo que Ochun, el mensaje de Ochun es importante. Si eres hija de Ochun y tienes este otro, Ochun es la que te va a sacar de situaciones adversas. Porque dice Ifá en este otro, aquí los enemigos acechan a la persona. Aquí los enemigos buscan dañar a la persona. Buscan retirarla del camino a la persona. Y Ochun es aquel escudo protector que vas a tener ante las invasiones en tu vida. Todas estas invasiones no quieren decir invasiones de casa, ni de terreno, ni de tierra. Las invasiones internas.
de tu yo, aquellas personas que quieren dominar tu manera de ser, aquellas personas que quieren hacer con tu yo interno, con tu propio Ori lo que le da la gana. Aquí es donde Chu prácticamente interviene para evitar esto. Así que el control y el autocontrol es importante, pero tan importante como mantener también a Ochun apaciguada. El hombre que tenga este Odun tiene que mantener a Ochun apaciguada, a Ochun haciendo el voz sobre ella. Es un orisha que vibra de una manera excepcional con este Odun, tan igual como vibra Ogun. Orúmila buscó la inteligencia, la astucia, para evitar la muerte. Es por ello que Orúmila deja un mensaje para la humanidad en este Odun. Y el mensaje que deja para la humanidad o para los Awose, es siempre la indagación diaria. O no diaria, sino siempre estar encima de la indagación. Cada cierto tiempo encima de la indagación. Porque aquí Orúmila descubrió ante la indagación que habían venido mensajeros de Iku a venirlo a buscar. Y le mandaron a hacer determinados esboces a Orúmila. Entre estos esboces es hacer sacrificio con hechos, por supuesto. Pero también le mandaron a hacer una comida y esta comida dejarla en el camino con fuego, cocinándose, ni siquiera cocinarla en el camino, en ese mismo lugar, darle de comer a Eshu y con determinados ingredientes. Aparte de dejar un bolso con toda su parte de su ropa e instrumentos ahí. Y irse para su casa. Los mensajeros Tiku tomaron ese mismo camino donde había dejado el esbozo. Y cuando llegaron, vieron la comida caliente, preparándose. Eshu se esconde, no sale y espera que ellos coman. Y evidentemente ellos comieron. 2 de ellos comieron. Se alimentaron, no sabían de quién era eso. Cuando iba el tercero a comer, salió Eshu al camino y les dijo, ¿qué hacían aquí? Ellos les indicaron que venían a buscar Orúmila, pero habían encontrado estas comidas, estaban comiendo y ya van al camino a buscar Orúmila porque son mensajeros Tiku. Y Eshu le dice, ¿y usted no sabe el pacto que existe en Inkole Orun con Inkole Aye, que si una divinidad come de las manos de alguno de los que estamos aquí, o de algunos de los orishas, simplemente no puede reclamar por su vida, tiene que respetarle la vida? Sí, cómo no, claro que conocemos esa ley. Ah, bueno, si conocieron esa ley, esa comida que se estaba preparando ahí era de Orúmila y no era para ustedes. Y Orúmila estaba preparando la comida, como puedes ver, ese es su bolso, porque él iba a viajar al cielo al llamado que le estaban haciendo. Pero ya que ustedes se comieron su comida, ya no puede ir con ustedes, ya no te necesita ir, ya pagó deuda, ustedes están en deuda con él. Y dígale a Iku que, lamentándolo mucho, ustedes como mensajeros se comieron su comida. Bueno, ellos se tuvieron que regresar porque ellos tenían la razón. Y así tuvieron que decir a Iku que infortunadamente no pudieron traer a Orúmila porque se alimentaron de él. Esto rompió la misión de Iku. Y Orúmila se salvó. Pero se salvó basado ¿a qué? A los buenos consejos y a la inteligencia. Y sobre todo a la ayuda de Eshu. A la ayuda que Eshu le dio. Por eso es que aquí la inteligencia es el arma fundamental que tú vas a utilizar para lograr evadir a los enemigos. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje? Primero, hay que tener cuidado que la muerte no esté alrededor suyo, pero lo más importante de esto, aquí van a buscar a la persona, aquí van a buscar los emisarios de Iku, son la enfermedad, son las tragedias, son las desgracias, son todos los osobos. Entonces dice, la persona tiene que mantenerse en la humanidad tiene que mantenerse en el esbo para evitar a los emisarios de Iku. El esbo es lo único que va a salvar a la persona, pero también la inteligencia y la sabiduría para afrontar este tipo de situaciones adversas y negativas en su vida. Ogun Daibori representa en sí la transformación positiva, cuando lo vemos positivamente, esa transformación que nos lleva a un camino limpio. Acuérdense que Ogunda podemos hablarlo como aquello que trabaja, aquello que parte, aquello que limpia su camino. Mientras Iwori hablamos de todo lo que tiene que ver con la conciencia Ori. Si nosotros vemos esto, Ogundagori, positivamente, estamos hablando de que hay una interrelación entre la capacidad de la lucha, la capacidad del trabajo que lleva con su propio Ori y conciencia, lo va a llevar a una posición positiva. Pero si lo vemos negativamente, vemos descontrol a través de ¿qué? De guerras, de situaciones adversas en su vida. Y ese descontrol es ¿qué? Descontrol psicológico, donde la persona puede a través de la ira romper todos los platos, como decimos. Ahora, lo que no puedes permitir es el parcelamiento en tu casa. La gente
yo soy dueño de la mitad de lo que hay en la nevera, esto que está aquí no me lo puede tocar nadie, este espacio no puede entrar nadie, este es mi jabón, este es mi champú, porque miren, lo que alguien que tenga este Odun sea la cabeza del hogar y viva eso, ya automáticamente son hijos de la discordia. Aquí hay que saber llevar en el hogar, evitando que exista yo lo digo, se dice así, emparcelamiento del mismo hogar. Es decir, todo el mundo tiene su territorio. No. Eso no puede existir. Es preferible poner las cosas en su sitio y traer la calma para que no haya ese tipo de confrontación. Ahora, fíjate algo que te voy a decir teniendo este otro. Lo primero, ya lo hemos hablado bastante, que es la tranquilidad interna que debe existir en ti. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado con la parte espiritual. Porque dice Ifá que hay una entidad que te puede llevar a ti a cometer errores y aislarte del mundo. De hecho, a crear situaciones alocadas en tu vida que traen consecuencias atrás negativas. Entonces es muy importante buscar en indagación o buscar a las personas para que tenga la posición para hacerlo, para que pueda limpiar total o despegar esta entidad negativa que podría ser un ego negativo. Aquí hay que cuidar con responsabilidad el cuadro espiritual. Aquí no significa que puedes trabajar la parte espiritual de una manera irresponsable. Aquí hay que ser muy responsable con todo lo que vayas con respecto al cuadro espiritual. ¿Por qué? Porque puedes levantar energías negativas que terminan más que adelantándote, atrasándote. Ahora, si tú te das cuenta por este Odun, seguro, si lo tienes, has vivido que las relaciones interpersonales terminan siendo, a un punto, cuando van creciendo, terminan siendo negativas, terminas con problemas. El problema no es la persona, el problema somos nosotros mismos cuando tenemos este Odun. ¿Por qué? Porque nosotros queremos reflejar sobre lo demás lo que no es. Es decir, queremos ver en los demás lo que somos nosotros. Tenemos que aprender que todos tenemos caracteres distintos, pero sobre todo tenemos que agradecer a aquellas personas que han ayudado de una manera en nuestras vidas. Siempre el rencor termina siendo la peor arma que tú puedes utilizar. Siempre la venganza termina siendo la peor arma que tú puedes utilizar. Bajo rabia te pueden manipular. Porque este Odun habla claramente que una persona cuando está molesta, cualquiera puede utilizarla como su títere. Puede ser manipulada por quien sea. Para explicarte, si yo estoy molesto con alguien y estoy con una pelea, aprovecha, viene quien quiere hacer la negatividad o que quiere crearte más problemas con esa persona porque quiere alejarte de la misma, te va a decir cualquier invento y vas a creer todos los inventos que te diga. Por eso que eres presa fácil en el momento de la ira de destruirte hacia ti mismo, de ser el arma que corta su propio cuerpo, de ser el orí que se mata hacia sí mismo. Mucho cuidado allí con ese punto. Aquí es donde se queda reafirmado la capacidad del babalawo al emitir una sentencia que es firme en la tierra. Por eso que se dice en Ogunda Kuanaye, tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que diga, porque lo puede crear en realidad, en una gran verdad. Ogunda Kuanaye incluso nos enseña a nosotros, desde el punto de vista espiritual, que si nosotros no mantenemos ese equilibrio con nuestro cuadro espiritual, con nuestro bebé, con nuestra familia espiritual, lamentándolo mucho, vamos a descarrilarnos, creando situaciones adversas que no nos dejan alcanzar nuestra riqueza, nuestras metas. Esta situación nos trae a un estado depresivo. Por eso es que las personas con este Odun tienden a encerrarse, tienden a aislarse, por creer que el mundo, y eso no debe ser así. Siempre debe uno abrirse, mantener el cuadro espiritual intacto, limpio, puro, para poder alcanzar la riqueza, para que tu Ori te lleve al lugar, tu Ori piense y las piernas, la relación con Impori te lleve al sitio que realmente te mereces como religioso o religiosa. Este Odun viene diciendo al hombre tiene que iniciarse en Ifá si no hay nada que lo impida. Pero a las mujeres, a los seres humanos, tienen que buscar iniciación para tener esa relación con la naturaleza, para tener esa relación con esa energía del Orisha Labatori que los pueda guiar, tomando en cuenta muchísimo la palabra de Okun, la palabra de Ochun, la palabra Obatala, que son clave en este Odun. Ahora, si no has recibido el Okun, te recomiendo recibir el Okun, que ese es el transporte de tu reinado, el que te va a ayudar a alcanzar la estabilidad en tu vida. No es más que Olokun, así como Gun. Lo que pasa es que es difícil y hay que identificar si están por el lado positivo o el lado negativo, porque las cosas cambian bastante con respecto a lo que está diciendo Ifá o a lo que está refiriendo Ifá. Ahora, lo que sí realmente se refiere Ifá, tanto en lo positivo, tanto en lo negativo, es el equilibrio que debes mantener con tu Ori, espiritualmente hablando, con tu yo mismo. Esa discusión interna que puede existir tiene que acabar para lograr
reflejarle al mundo lo que somos y cómo somos. Hay personas que te han hecho cosas negativas. Steve es el que te indica, no les dé la espalda. Esas personas merecen una segunda oportunidad. Es muy distinto a lo que te pueden decir otros. Porque dice Ifá y Seorúmela, tú no sabes de dónde te va a venir la suerte de tu vida. Tú no sabes de dónde te va a venir el mejor consejo. Y si tú estás inmerso en la rabia, inmerso en la desesperación, inmerso en la decepción, lamentándolo mucho, no vas a escuchar absolutamente nada. Y esto te va a llevar a no conseguir un camino libre de espinas, libre de dificultades para poder brillar en la vida. Este Odum vino para ser próspero y va a ser próspero siempre y cuando aguantes el golpe que vas a recibir, porque siempre vas a recibir golpes de ti mismo y también del mundo que lo rodea, pero más son golpes que tú mismo o tú misma te estás dando que los golpes que el mundo te está dando a ti. Aquí donde la persona prefiere crearse guerras que no existen, situaciones adversas que no existen. Aquí es donde viene el descontrol. ¿Por qué? Por la falta de respeto de los hijos hacia los padres, de los menores hacia los mayores. Entonces hay que evitar nosotros falta de respeto a los mayores, pero tampoco dejar que los menores, nuestros hijos, sean falta de respeto con nosotros. Hay que mantener un control. Tu gran debilidad es la falta, o tu gran debilidad podrían ser tus hijos como son para todo el mundo. Pero en este caso los hijos no consideran el gran esfuerzo que tú puedes hacer y terminan faltando incluso hasta el respeto. ¿Entiendes? Son falta de respeto en tu vida. Este Odum abarca muchísimas cosas más, obviamente. Eso depende de muchos factores, pero lo básico es esto. Y con esto te puedes ayudar bastante. Créeme, cambiando la conducta te puedes ayudar bastante, porque es un Odum de bastante esbozo conductual, muchísimo esbozo conductual. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Bendiciones a todos y Boriboya y Bochecha.